vive, trabaja, ama en la diócesis de Tánger, me pedía que tuviera este encuentro de retiro. Pues hombre, pues ¿por qué no? Claro que sí. Digo, ¿y de qué hablo? Dice, pues de los retos de la vida consagrada en la diócesis de Tánger en estos momentos actuales. Bueno, pues yo lo reduje un poco, retos para la vida consagrada en Tánger aquí y ahora. Y cuando empecé a preparar estas líneas, que por cierto empezamos a las 10:20, no lo olvidéis para cuando terminemos. ¿Se oye mal? ¿Se oye bajito? ¿No se oye? ¿No se oye o sí? Sí, sí. Que no me lo puedo meter ya más en el cogote. Bien, cuando empezaba a pensar en los retos, pues me venían muchos a la mente. Intensificar las relaciones intercongregacionales, ayudarnos en nuestra fragilidad estructural, potenciar la formación cristiana de los jóvenes y adultos, abrir nuevas puertas a la evangelización, dar una respuesta más dinámica al drama de los niños y jóvenes en riesgo de exclusión, acrecentar los cauces de diálogo ecuménico e interreligioso, ver cómo mejorar aún más nuestra acogida a los migrantes, muchos retos. Pues no voy a hablar de ellos, porque me parece que tenemos algo más en la raíz. Todo esto son retos, pero hay un reto que yo creo que nos toca más en lo hondo. De tal manera que si ese reto no lo afrontamos, si ese reto no se convierte en una posibilidad de respuesta, pues responderemos a los demás retos seguramente poco y mal, o mucho y mal, que casi es peor, porque si es mal, mejor que sea poco. Yo creo que la vida religiosa, la vida consagrada, tiene retos que tocan la identidad más profunda, que no tiene que ver ni con carismas, ni con misiones, ni con tareas, tiene que ver con lo que nos constituye como vida y como consagrada. Y por tanto no somos muerte y somos vida que tiene unas dimensiones muy concretas en la vida de la Iglesia, que no se confunde con lo que están llamados a vivir los laicos, ni se confunde con lo que está llamado a vivir el clero, aunque dentro de la vida consagrada la mayoría sois laicas y unos cuantos somos clérigos, pero somos laicos y clérigos consagrados. Y por tanto, la identidad de la vida consagrada, lo que nos constituye, lo que se encuentra en el centro de nuestra forma de vida, es el gran reto. Hoy, hace 500 años, y cuando nuestros padres y madres del desierto comenzaron a vivir como ascetas y como vírgenes en medio de la soledad, dando origen a lo que hoy conocemos como la vida consagrada. Por tanto, yo no sé si acertaré o no acertaré, pero bueno, yo os cuento algunas cosas y como pues me habéis pedido que las cuente yo, pues las cuento yo. Si viniera otro, contaría de otra manera las cosas. Para cualquier persona que haya experimentado el enamoramiento, cuando éramos jóvenes, cuando nos hemos enamorado, yo me enamoré una vez nada más, luego ya no he tenido tiempo, de fraile no me daba tiempo a esas cosas, pero de crío sí, un adolescente, pues ya, todo lo que queráis, pero yo me sigo acordando de Isabelita Balbuena Camón, aquella muchacha con la que yo comencé a salir un poquito cuando era un adolescente, y para mí aquello era el enamorarse. Hoy día dicen, bueno, cosas de críos, sí, pero haced memoria en vuestro corazón. Cuando alguien se ha enamorado en su vida, esa experiencia pasa a ser una experiencia fundante. Y de alguna manera, muchas de las experiencias vitales que vamos a vivir después los seres humanos tienen que ver con aquello, con un corazón que ha experimentado en su vida el ser amado y el amar. Pues de esto estamos hablando aquí, ¿eh? De esto hablamos en la vida religiosa, de un corazón enamorado. Y de un corazón enamorado en la juventud. Los que estamos aquí, bueno, pues quitando
cada vez más, gracias a Dios, honrosas excepciones, ya somos adultos y muchos de nosotros superadultos. Pero si miramos nuestro corazón, encontraremos un momento cuando fuera de nuestra juventud o de nuestra edad adulta, no lo sé, cada uno tiene su historia, en el que nos hemos sentido tocados, enamorados por la experiencia de un Dios que se nos revela en Jesucristo. Y esto, si no se ha dado, pues que se dé cuanto antes, porque la vida religiosa se apoya ahí, no en otro sitio. No se apoya en un fundador, en una fundadora, en un carisma, en una misión. Todo eso es importantísimo, pero viene después. Viene después. Nuestro gran reto tiene que ver con la relación personal que hoy, aquí, ahora, mantenemos con el Señor Jesús y en Él con el Padre y el Espíritu. A los consagrados de cualquier época, de cualquier momento histórico, aquí y ahora a nosotros, se nos pide enraizar cada vez más la propia vida en el Señor. Y enraizar significa echar raíces ahí. Y cuanto más hondas sean las raíces, menos posibilidades tendrán los vendavales, del tipo que sean, de arrancar de cuajo el árbol. A todos se nos pide hoy, de una manera más urgente que en el pasado, porque las mediaciones que tenemos favorecedoras son cada vez menos, y en esa tierra de Marruecos ninguna, se nos pide más que en el pasado intensificar nuestra relación con el Señor, de tal manera que podamos vivir, como dice Francisco de Asís, con el corazón vuelto al Señor. No con la mirada, no con el cerebro, que también, con el corazón, porque no nos engañemos, la vida la jugamos en el corazón, no en la cabeza. La cabeza hay que usarla, evidentemente, y mucho, pero cuando hablamos de vida, la vida se cuece en los afectos. Pues de lo que se trata es que de nuestro corazón, nuestra capacidad de amar, de ser amados, la centremos cada vez más en Dios. Y desde Él, luego lo veremos, vamos a derramar nuestra vida en tantas y tantas misiones. Pero si no tenemos esa fuente en la que bebemos, difícilmente podremos dar agua a nadie. O daremos un agua embotellada, traída de nadie sabe dónde, pero que no brota de ese manantial del que nosotros estamos llamados a vivir. Por tanto, hoy se nos pide a los consagrados aquí en Tánger, por una parte, profundizar en el conocimiento del Señor. Un conocimiento que no es intelectual únicamente, que también tiene que ver con Adán conoció a Eva y va y nace Abel. Es un conocimiento afectivo, de entrega, entregarnos del todo a aquel que del todo se nos ha entregado, pero que hemos hecho en la profesión. Seguramente la primera profesión, al menos yo con 20 años, pues no sabía muy bien lo que estaba haciendo y el Señor me miraría con mucho cariño, mira este pobre que no sabe lo que hace. Bien, pero con toda la inconsciencia que pudimos tener en aquel momento, la experiencia nos ha ido llevando a ratificar progresivamente este encuentro, donación, aquel que del todo se nos ha entregado. Por tanto, una profundización en el conocimiento que nos lleva a crecer continuamente, compartiendo con el Señor casa y mesa, es decir, compartiendo el hogar. Y el hogar, el focolar, que no es la vivienda. El hogar, simbolizado en la chimenea que caldea la casa, viene a ser ese núcleo afectivo en el que nos sentimos acogidos, amados, apoyados y ofrecemos acogida, amor y apoyo. Crecer en un amor, compartiendo con el Señor casa y pan, y manifestarlo. Y ahí sí entran las obras. Pero manifestarlo en primer lugar con las peculiaridades que tiene cada instituto. No es lo mismo la Compañía de Jesús que la Orden Franciscana. Para unos la fraternidad va a ser sustancial, para la Compañía de Jesús es importante, pero no es nuclear.
pero de una manera o de otra, la vida comunitaria o la vida fraterna en comunidad se convierte, cuando el Señor está en el centro, se convierte en convocante, se convierte en fuente de solidaridad, porque el amor no puede quedar encerrado. Este es nuestro gran reto. Yo cuando voy con Miguel por ahí a las 1001 obras que tenemos en la diócesis, que listo era San Francisco cuando decía que no tuviéramos ni casa, ni lugar, ni cosa alguna, pero tenemos muchas casas y lugares, y cuando no se estropea uno, se estropean dos, y hay que ir a revisar las obras para ver cómo podemos intervenir. Pues muchos de los problemas que tenemos es porque no se ha cuidado el tejado. No se ha cuidado el tejado. Entonces, hay problemas estructurales porque las humedades no se han cuidado arriba. Bueno, pues nuestra vida es semejante. Si no cuidamos los elementos fundamentales de la vida, nuestro tejado, nuestros cimientos, todo lo que hagamos dentro acaba perdiendo sabor, perdiendo color. Por tanto, nuestra renovación y la vida religiosa y la vida consagrada estamos llamados a vivir en continua renovación, porque la Iglesia está llamada a vivir en continua renovación, no a reinventarse a sí misma, pero sí a vivir en continua renovación. Esa renovación va a ser real, auténtica, va a tener en cuenta o va a responder, si queréis, a los retos que se nos presentan, si nosotros, cada uno de nosotros y de vosotras, somos capaces de volver continuamente el corazón al Señor y no anteponer absolutamente nada a su amor. No anteponer absolutamente nada. Las palabras están medidas. Absolutamente nada se antepone a Dios en nuestra vida. Y eso exigirá que a partir de esa centralidad de Dios nos replanteemos todo. Tareas, misiones, estructuras. Por tanto, conocer a Jesús, profundizar cada vez más en su conocimiento. Eso es ir a las fuentes, a lo que nos invitaba el Perfecte Caritatis II en el Vaticano II. Ir a las fuentes lo entendimos como ir al origen del carisma, a los fundadores, estaba bien, pero hay otra fuente de la que bebieron nuestros fundadores. Todos ellos, todas ellas, sin duda alguna, dieron origen a una forma de vida consagrada determinada, a un carisma, vamos a llamarlos así, a partir de su encuentro con el Señor. Un encuentro que puede tener lugar perfectamente en la palabra, en los pobres, en la oración, pero es el encuentro con Cristo y en él con el Padre y el Espíritu quien da origen a cualquier forma de vida consagrada en la Iglesia. Si nosotros queremos volver a nuestros orígenes, además de celebrar centenarios, que está bien, tendremos que celebrar la palabra de Dios, Dios mismo que nos habla en su Hijo Jesucristo. La vocación bautismal pide de todos los cristianos y de nosotros que somos cristianos también, aunque somos cristianos de una manera peculiar, porque nadie es cristiano en el aire, y nosotros somos cristianos en la vida consagrada. Pues a todos, por el bautismo, se nos pide trazar el propio proyecto de vida a partir de Jesucristo. Y esto a veces podemos perderlo de vista. Yo aquí no lo puedo afirmar, pero bien, llevo 44 años de profesión temporal y ya he vivido y he toreado en muchas plazas. Y lo he vivido en mí mismo y en mis hermanos. ¿Con qué facilidad esto lo perdemos de vista? No por mala voluntad, sino porque nos surge lo inmediato. Vemos tantas carencias, tantas necesidades, tantos sufrimientos, que nos lanzamos. Y está bien que nos lancemos. Pero si nos lanzamos sin paracaídas, sin una cuerda que nos sujete, nos estrellamos, con el riesgo de que encima caemos sobre aquellos a los que íbamos a ayudar y hacemos más estropicio que ayuda. Lanzarnos, sí, pero desde ahí, desde un enraizamiento en Cristo que requiere tiempo.
Hace años en la orden franciscana se decía que la oración era prioritaria. Y un fraile decía, es prioritaria porque es lo primero que se quita. Si no hay tiempo para algo, salta la oración. El encuentro con el Señor, el compartir la fe en comunidad, la celebración de la fe. Todo esto pasa a un segundo término. No quiere decir que en un momento determinado no sea necesario por una urgencia real. Recordad la segunda lectura de los que recéis el oficio de lecturas, la segunda lectura de la fiesta de San Vicente de Paúl, cuando él recuerda a sus hijas que si están en la oración y hay una urgencia de un pobre, que dejen la oración, porque dejar a Dios por Dios no es dejar a Dios. Bien, el problema es cuando vivimos en clave de emergencia continua. Entonces nos tendremos que sentar y decir, ¿qué nos está pasando? Por tanto, volver continuamente al Señor. Y desde ahí contemplaremos que Cristo pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, o como dice la cuarta plegaria eucarística, anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo. Ahí sí, en la contemplación de Cristo, en la relación con Él, brotará nuestra dimensión evangelizadora y misionera. Porque en la contemplación de Cristo nos va a surgir necesariamente el deseo, porque es lo que surge cuando alguien se enamora, de unirse a la persona amada, de imitarle, pero no una imitación externa. La imitación de Cristo tiene que llevarnos a la identificación, y la identificación nos tiene que conducir a la incorporación, y la incorporación nos cristifica. Ser, como Francisco de Asís decía en la Edad Media, alter Christus, otro Cristo. Por tanto, imitar sí, pero una invitación que nos lleve a la identificación, que ya no es externo, tiene que ver con pensamientos, deseos, gustos, que sean los cada vez más identificados con la persona amada, con Cristo. Y la identificación va a hacer de nosotros que vivamos la incorporación plena, nos sentiremos de verdad miembros injertados en un cuerpo del que Cristo es cabeza. Y por tanto, nuestro ADN, la savia que corre por el árbol, que es nuestra vida, o el ADN que corre por nuestras venas, es el de Cristo. Y acabamos cristificados, siendo uno con Cristo. Y entonces lo que hagamos, la misión, la tarea, va a tener no una forma distinta de la que tienen otros que ni siquiera pueden ser cristianos. Coincidiremos en la forma externa, en la concreción, y por tanto podemos colaborar perfectamente con todo el mundo, creyentes y no creyentes, y creyentes de otras religiones, ateos, a la hora de hacer el bien, de sembrar la justicia, la paz, de preocuparnos por los pobres. La diferencia no va a estar en el cómo, sino en el por quién. Y ese por quién va a hacer que nuestro cómo vaya teniendo cada vez más unos colores que son clara, profunda y nítidamente evangélicos. Pues tenemos que trabajar estas cosas. El encuentro con la palabra. Dedicarle tiempo al encuentro con la palabra de Dios. Como tendremos que dedicar tiempo a la oración, como tenemos que dedicar tiempo a los pobres. Y entendamos por pobreza todo un ámbito en el que nuestros fundadores son expertos. Niños, ancianos, jóvenes, misión adyentes, migrantes. Pongamos todo. Pero claro, desde ahí, desde la familiaridad con la palabra, la lectura orante de la palabra vivida no para preparar una catequesis o una homilía, no simplemente en clave de estudio exegético, que todo eso es importante. El encuentro con la palabra de Dios como el que va a una cita de amor. Vamos así a la palabra de Dios. Cogemos la Biblia como quien va a escuchar o a leer la carta de amor de la persona amada que nos ha seducido el corazón y que hoy sigue dando sentido a nuestra vida. Porque no nos engañemos, estoy hablando a personas todas, yo creo que sí, que estamos ya todos de la cuerda. Hemos hecho una opción por el celibato y sabemos que no es fácil. Vivir la castidad en el celibato no es fácil. Nos deja un agujero así en el corazón, porque hemos sido creados para vivir en pareja.
Yo no sé si para casarnos, porque el matrimonio es otra historia también más complicada, pero para vivir en pareja sí. Y para que nuestras pulsiones sexuales se pongan en funcionamiento. Hemos nacido para eso. Hemos sido creados así, con una riqueza enorme. Y decimos no. Y el agujero es así. Pues miren ustedes con qué lo llenamos, porque hay que llenarlo, ¿eh? ¿Con qué lo llenamos? Lo que tenemos más a mano somos nosotros mismos, y podemos ser más célibes y más castos que el más casto del mundo mundial, pero egoístas, porque nuestro yo nos ocupa por dentro. Vivimos en un permanente ataque de yoyitis aguda, yo, mis cosas, mis problemas, mi vida, mi trabajo, mi. Bueno, hombre, ¿te has casado contigo mismo? Pues enhorabuena, porque vas a ser fiel, al menos. Pero, ¿o con qué llenamos el hueco del corazón? ¿Con el trabajo? Al menos de donde yo vengo, es una excusa fantástica. Siempre haciendo cosas, no paramos nunca. Hay un deporte que es una moto dentro de un cilindro a toda velocidad. Y cuanto más corres, mejor, porque la fuerza centrífuga te echa hacia el exterior. Si bajas la velocidad, te caes. Pues como no queremos caernos, pues a toda velocidad, y cogemos una cosa, y otra cosa, y un trabajo, y otro trabajo, y luego otro, y no parar, hasta el día que el Señor nos para. Y el día que el Señor nos para, decimos, bueno, ¿y ahora quién soy yo? ¿Y mi vida? La suerte que tenemos los religiosos, los consagrados, es que no nos jubilamos nunca. Pero si nos jubiláramos de verdad, la edad de la jubilación sabéis que es una crisis tremenda para muchísima gente, porque ¿y mi vida? Toda la vida trabajando y ahora yo no trabajo, ¿qué hago? Bueno, nos casamos con el trabajo, con la misión, o, bueno, pues nos casamos con la familia, y uno vive en la vida consagrada, pero más pendiente de su sobrino, de su tío, de su cuñado, bueno. O nos casamos de verdad con otra persona, simplemente, y jugamos una doble vida, trabajadores, responsables, rezamos en nuestra hora, pero el corazón está en otro sitio, aunque mantengamos una fidelidad exquisita al sexto y al noveno mandamiento. Pero lo nuestro no es celibato, es castidad en el celibato. Porque el celibato, si fuera simplemente celibato lo que profesamos lo mismo que cualquier seglar soltero o cualquier viudo o viuda, que tampoco pueden hacer nada, ni pensarlo siquiera. Pero lo nuestro no es eso, lo nuestro es que tenemos el corazón ocupado por el Señor. Y si está ocupado por Él, tendremos dificultades en el trabajo, en la comunidad. A esto me invito a mí mismo y os invito, a que no vayamos vacíos. Teresa de Jesús, la Teresa la Grande, la de Ávila, decía a sus monjas, hijas, que no estáis huecas por dentro, que no estáis huecas, estamos habitados. Somos conscientes de que la relación con el Señor es una relación esponsal. Para vosotras es más fácil, nosotros lo tenemos un poquito más complicado a la hora de imaginarnos el asunto. Pero es así. Y este es un reto, ¿Quién ocupa el corazón? Porque si esto no lo resolvemos, podemos llegar a ser muy activos, pero una persona que es muy activo se llama activista, no misionero. Misionero tiene conciencia de ser enviado, y el que nos envía viene con nosotros en la misión. Y esto no lo podemos perder de vista, de ninguna de las maneras. Por tanto, una centralidad en Cristo que nos lleva a vivir en la radicalidad más absoluta, no en el extremismo, que a veces confundimos extremismo y radicalidad. El extremista es el que se va a un extremo, y si te vas al extremo pierdes perspectiva, te metes en tu rinconcito y ya no ves. No, radical es el que tiene raíces hondas y va a las raíces de las cosas. Pues nuestra entrega, nuestra centralidad en Cristo tiene que ser radical, absoluta, porque esto no nos enajena, no nos saca de la realidad, nos hace vivir la realidad, pero con un corazón nuevo y con unas actitudes nuevas. Y entonces, claro que hay una diferencia enorme entre quienes vivimos la vida consagrada y los laicos y los clérigos diocesanos. Claro que sí. Ellos tienen que vivir de otra manera, con otras mediaciones. A nosotros se nos pide amar inmediatamente, sin mediaciones. Los hermanos de comunidad no son una mediación para amar, son los compañeros de camino en una misma aventura de amor.
Y aquellos a los que servimos, los pobres, los enfermos, no son una mediación. Es Cristo mismo que nos sale al encuentro y nos dice, chico, yo que estoy en tu corazón, estoy también ahí. Vente conmigo. Y vamos al pobre, al enfermo, al débil, como a un encuentro esponsal con Cristo. Claro, estas cosas yo las creo, no las vivo, pero las creo. Si tuviera que hablar de lo que vivo, hablaría de otras cosas, pero yo estoy convencido de esto y trato, cojeando por todas partes, y todo esto porque estamos sobrecogidos por el amor de Dios. San Francisco, a los frailes, a nosotros, nos dice en la carta a toda la orden, no retengáis nada de vosotros para vosotros mismos, a fin de que todo entero os reciba el que todo entero os entrega. Fijaros qué complicado. No retengáis nada. Santa Clara es mucho más concreta, las mujeres sois más concretas que los varones. Ama del todo al que del todo se te ha dado por amor. Así dice Santa Clara a Santa Inés de Praga en la tercera carta. Ama del todo al que del todo se te ha dado por amor. Si tenemos conciencia clara, afectivamente clara, no intelectual, de que Dios en Jesucristo se ha entregado del todo por mí, que si no hubiera habido más criatura en el mundo mundial que yo, nunca más Dios me crea a mí nada más, no hay ninguna otra criatura humana, Cristo se habría encarnado por mí. Cristo me amó y se entregó por mí, dice Pablo. Cuando uno toma conciencia de esta realidad, ¿qué haces? Pues no lo decimos en español, amor con amor se paga. Pues hijo, ama del todo al que del todo se te ha dado por amor. Y esto lo pasamos a la vida cotidiana, a la vida fraterna, al trabajo, a la misión. Yo esto, si alguien luego tiene curiosidad, se lo paso por correo electrónico, no tengo problema. Y andas, esto lo dice el padre fulanito, andas, esto es de la madre menganita. Pues claro, si esto es corta y pega, yo no tengo imaginación para sacar estas cosas. Por lo tanto, si queréis os lo mandamos, no hay problema. Porque me estoy saltando un montón de cosas, porque veo la hora. Por tanto, esto, vivido en el día a día, va a transformar en primer lugar nuestras comunidades. Porque aquí todos vivimos en comunidad. Las únicas que en principio podrían no vivir en comunidad son las eclesianas, que como instituto secular no es consustancial para ellas la comunidad. Pero todos los demás, incluidas las hijas de la caridad, Sociedad de Vida Apostólica, las focolarinas supongo que también pueden vivir por libre, pero aquí formamos comunidad todos. Cuando esto de verdad lo tomamos en serio, podemos ver cómo nuestra vida comunitaria se transforma. Porque nuestras relaciones ya no son simplemente de empatía o antipatía, que la va a haber, de diversidad, más diverso es imposible. Yo vivo aquí, y este es un modelo de la diversidad más absoluta. Planta baja, planta primera. Planta baja, semisótano, aquí tenemos de todo. Un polaco, uno del Congo, uno de Brasil, un español, nos falta un fraile, un filipino, una española, una egipcia, una italo-argentina o argentino-italiana. Oiga usted, pero aquí estamos repetidos únicamente dos. Y si María Rosa nos sale un poquito nacionalista y tira hacia lo catalano, también otro más. Con lo cual, claro, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común? El Señor. Nada más, nada más. El carisma es una mandanga, porque el carisma es que el Señor se nos manifiesta de una manera determinada, por lo tanto, el Señor. No le tenemos más que a Él. Pero claro, si esto lo tomamos en serio, podemos empezar a entender en profundidad que que no lo habría elegido en la vida para vivir con Él, por el que no tengo ninguna simpatía, ni la voy a tener en toda mi vida, porque eso no se provoca o sale o no sale, es mi hermano. Y es mi hermano porque Cristo nos ha convocado para vivir la experiencia de la fraternidad. Por tanto, también nuestras relaciones se van a modificar, se van a acrecentar, van a consolidarse desde aquí. Y quien dice la vida fraterna, la misión. Por tanto, yo entiendo, y concluyo para no pasarme, ese es el gran reto que tenemos, Y mirad que yo ahora mismo desde arriba veo 27.000 retos y medio.
y más porque no me asumo. Pero no me parecen que sean los retos determinantes, porque todos esos los podemos afrontar. Buena parte de nuestros retos se afrontan con dinero, y el dinero sale. Si ya deben un proyecto, sale dinero. Muchos de nuestros problemas se solucionarían con más personal. Es difícil, salen. No salen religiosos y religiosas, pero bueno, ahora como hablamos de la misión compartida, que por cierto, hablamos de ella porque no hay religiosos y religiosas. Claro, yo en mi provincia, es que la misión compartida con los laicos en la educación, digo, mire usted, si en lugar de ser 100 frailes, fuéramos 500 y 400 titulados, no había un solo laico en el colegio, no nos engañemos. No había un laico, como muchos las de la limpieza, y no las de la limpieza. No. La intercongregacionalidad, pues muy bien, Dios saca de la necesidad virtud. ¿Por qué nos relacionamos las congregaciones? Porque somos pocos y viejos, y o nos juntamos y nos relacionamos o nos vamos a pique. Ahora, Dios hace maravillas de esto. Por tanto, no va a haber seguramente religiosos, pero puede haber laicos. Muchas de las congregaciones de los institutos tenemos laicos muy íntimamente asociados al instituto. Pues que vengan, que vivan en comunidad con nosotros, que trabajen con nosotros, que vivan desde las raíces carismáticas de una centralidad de Cristo, sabiendo que ellos, como laicos, tienen un ritmo diferente. Pero muchos de nuestros problemas se arreglan, se solucionan si lo vamos resolviendo. Si el corazón lo tenemos vuelto al Señor, si Él es de verdad el centro afectivo de nuestra vida, si le dedicamos tiempo a Él en la oración personal y comunitaria, en celebraciones de la Eucaristía, donde se vive con intensidad lo que estamos celebrando, más allá de que sean muy vistosas o poco vistosas. Si dedicamos tiempo a profundizar en Él, a cuidar la relación con Él, de ahí va a brotar todo un hilo que nos va a ir uniendo entre nosotros y con Él, y tendremos muchas respuestas a retos que ahora, cuando los afrontamos así, simplemente desde la realidad que se nos viene encima, no podremos hacer. Pues nada, como diría San Francisco, yo he hecho mi parte, Cristo os enseñe la vuestra. Gracias. Y ahora, según el programa, pues tenemos un tiempo de oración personal, 5 minutos me he pasado, y a las 12, supongo que en el claustro, señora María Rosa informa, pues toda la otra parte más importante también, pero bueno, yo diría que más estructural, más logística. Si quieres informar algo o no. No, ya está. Ya está.